Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver un tema, cómo crecer espiritualmente. Así que para mí es un placer dar esta enseñanza, porque esto nos dice de verdad cómo crecer y poder ser mejor día a día. Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, vamos a mirar un tema de cómo crecer espiritualmente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, quiero hablar de este tema porque ese es el deseo de todos los creyentes, crecer espiritualmente, ser mejores cristianos día a día, incrementar la oración, incrementar el ayuno, la vida devocional, que seamos usados por Dios. No sé cuál sea el concepto que usted tenga sobre crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, quiero hablar de cómo crecer espiritualmente. Para empezar, yo quiero decirles que el crecimiento espiritual no depende de Dios en ninguna manera. Porque si de Dios fuera, pues todos tuviéramos un nivel espiritual bueno, aceptable, agradable o bien delante de Dios, como Dios creó a Adán y Eva, que su nivel espiritual era bastante grande. Tan grande era que ellos podían ver a Dios, hablar cara a cara con Dios, tenían un nivel espiritual muy alto, porque los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Entonces no depende de Dios, depende de nosotros, porque tampoco depende de una petición, porque muchas veces la gente se me acerca diciendo: pastor, ore por mí para crecer espiritualmente. Entonces hay veces que los hermanos quieren que uno imponga manos y uno ore y ¡fua! Y ya queden gigantes en la fe, gigantes en la oración, gigantes en el ayuno, como si fuera algo momentáneo, ¿no? Como unas artes mágicas, unos pases mágicos y ¡fua! Y de una vez, pero no es así, no es así. Entonces esto no se trata tampoco de pedirle al Señor, de malgastar nuestra fuerza, de decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer, ayúdame a crecer, Padre, yo quiero ser más espiritual día a día. Y por 4 razones que les voy a dar en esta hora, de cómo crecer espiritualmente, y por esas mismas razones es imposible que dependa de Dios o dependa de una petición que yo haga al Señor. Entonces, primero, y eso va implícito pues con la introducción que estoy haciendo, es que el crecimiento espiritual depende de una decisión determinante de dejar de hacer de aquello que desagrada a Dios. Entonces, primero, es una decisión que yo debo tomar. Dice Colosenses 3:5, haced morir, miren lo que dice ahí tan importante, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal es diferente espiritual, porque Gálatas y Colosenses nos hablan de eso. Colosenses dice que lo diferente espiritual es lo terrenal, y Gálatas dice que lo diferente espiritual es carnal. Entonces, eso de dejarlo terrenal y dejarlo carnal no depende de cuánto oremos a Dios, ni una decisión de Dios, sino una decisión propia de dejar de hacer aquello que me impide crecer espiritualmente. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, haced morir pues es una decisión que yo debo tomar. Y da una listica, por ejemplo, de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso me impiden a mí crecer espiritualmente. Yo puedo ser una persona que vaya a la iglesia, puedo ser una persona que ora mucho al Señor, pero si soy una persona que practica la fornicación y tiene malos deseos, como dice aquí, pasiones desordenadas, cosas que a Dios no le agradan, jamás, por mucho que ore, voy a crecer espiritualmente. Al contrario, voy a quedar como una persona religiosa. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir. De mí depende, yo tengo que hacer morir. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Pero ahora dejad también, mire, dejad también vosotros todas estas cosas. Ve que es una decisión. Hay que dejar. ¿Cuáles cosas? Ahí ya va a una parte diferente, ¿no? La ira, el enojo,
la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Esas cosas es una contraparte, resta a la espiritualidad. Y Colosenses dice que nosotros debemos dejar también esas cosas. Entonces, esto es una decisión que nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. En el caso de la mentira, yo debo tomar la decisión de dejar de mentir. Quizás al principio no es fácil, pero se puede. Dice, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, que depende de mí despojarme de esos malos hábitos, de esos deseos pasados o pecaminosos, esos hábitos de mi vida pasada, depende de mí. Porque dice, despojado del viejo hombre. O sea, a mí me corresponde despojarme de ese viejo hombre, porque la vieja naturaleza, Jesucristo me la despojó en la cruz del Calvario. Cuando nacemos de nuevo, la naturaleza cambia, es transformada a una naturaleza nueva. Pero quedan los hábitos, como alguien que me decía que llegó a la iglesia y ya a los 2 días quería dejar de fumar. Y yo le dije, ¿hace cuánto que fuma? Y me dijo, 40 años. Más o menos un paquete de cigarrillos al día. Entonces, el cuerpo está habituado, aunque la persona aceptó a Cristo, nació de nuevo, su cuerpo está habituado y eso depende de él mismo, de tomar una decisión. Obviamente que Dios le ayuda, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo. Mire que estas son acciones, despojado del viejo hombre, revestido del nuevo, que no le corresponden a Dios, nos corresponden a nosotros. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, a la medida que yo me voy revistiendo del nuevo hombre, eso se va renovando en mi vida conforme a la imagen del Señor. Y dice, vestidos pues, ¿ve? Entonces, esto es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Vestido pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en fin, la lista puede ser muy grande, pero yo tengo que vestirme. Así que yo debo de tomar una decisión. Y hay muchas más versículos que corroboran lo que estamos hablando. Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Mire que la decisión de ser espiritual, aunque somos espirituales, pero de andar en el Espíritu para crecer espiritualmente, es una decisión propia. Digo pues, Gálatas 5 y 6, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, que es la contraposición de la parte espiritual, porque estamos hablando de la parte terrenal y esta de la parte carnal. Entonces, el crecimiento espiritual no se trata de rogar, se trata de actuar. Eso como primera medida. La segunda medida para crecer espiritualmente, y eso sí ya lo conocemos todos, también se trata de hacer. Realmente todo lo que voy a decir aquí se trata de hacer, se trata de actuar. El segundo punto es que debemos practicar las disciplinas espirituales, que es una decisión también. No solamente dejar lo terrenal, dejar lo carnal, que es el primer punto, sino que debo tomar la decisión de practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Sencillas, lo que todo creyente debe hacer. ¿Qué es? Ayunar. ¿Qué es? Orar, leer la palabra y congregarse. Esas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente. El Señor dijo que cuando Él fuera quitado, entonces nosotros ayunaríamos. Y nosotros debemos de ayunar. Jesús lo hizo, los hombres de Dios lo hicieron, y los apóstoles todo. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Si los hombres del Señor, los apóstoles lo hicieron, los profetas lo hicieron, pues cuánto más nosotros. El ayuno nos levanta a nosotros espiritualmente. Tiene muchos beneficios de ayunar, pues cuanto más, obviamente, beneficios espirituales, porque hay beneficios físicos también. Segundo es orar, tenemos que orar. Entonces, esa práctica espiritual nos ayuda porque la oración nos conecta con Dios y en la oración Dios nos habla también.
leer la palabra. A mí me gusta mucho cuando Jesús es confrontado por Satanás, ¿no? Y Jesús le decía, escrito está, escrito está. Y dentro de una de las cosas que el enemigo le dijo a Jesús es que pues convirtiera esas piedras en pan, porque Jesús tenía hambre. Y Jesús dijo algo tremendo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo tremendo es que usted cuando ora cita la palabra, usted cuando ayuna también lee la palabra, pero el leer la palabra es vital para crecer espiritualmente. Leer la palabra o escuchar la predicación en este sentido de ir a la iglesia, porque yo voy a la iglesia, hay muchos factores por los cuales yo debo ir a la iglesia, porque me relaciono con los demás hermanos, en fin, pero una de las cosas más importantes es que yo voy a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios compara aquí, en cuanto a la tentación que el diablo le hizo, de que la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios me va a alimentar. Así como el alimento físico sostiene mi cuerpo, le da energía a mi cuerpo, hace crecer el cuerpo como un bebé, de igual manera el alimento espiritual me hace crecer espiritualmente. Mi alma necesita ser nutrida. ¿Sabe una cosa? Yo no necesito nada para que un niño crezca. Yo no necesito nada, pero si dejo de alimentarlo, el niño se va a detener porque deja de recibir los nutrientes necesarios. Así pasa con esto. El crecimiento espiritual empieza desde el mismo momento que aceptamos a Cristo. Y yo debo comenzar a leer la palabra, ayunar, de orar y de ir a la iglesia, congregarme para crecer. En este caso, pues somos alimentados a través de este medio o a través del altar familiar, ya que no podemos ir al templo, o en el caso de Colombia, pues que estamos restringidos. Esa sería la segunda. Entonces, la tercera práctica para crecer espiritualmente es hablar en lenguas. Y mire que esto es muy, muy importante. Soy una persona que ama el hablar en lenguas, hablo mucho el hablar en lenguas. Y enseño sobre eso. E inclusive damos un taller sobre los dones espirituales. Y es interesante que de los 9 dones del Espíritu Santo, hay dos de los 9 referentes al hablar en lenguas, que es la interpretación de lenguas y obviamente los diversos géneros de lenguas. Me llama la atención que hay 2 referentes a eso. Ahora, ¿será que Dios necesita que nosotros hablemos en lenguas para Él podernos entender? No. Él nos entiende como sea. Es más, la Biblia dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ya Dios sabe qué cosas usted tiene necesidad. Ya Dios las conoce, porque Dios no es ajeno a su vida, a su familia, a sus deseos, a sus ánimos. Dios no es ajeno. Y Dios sabe lo que a usted le hace falta, sino que Él espera que usted ora. Pero cuando usted ora a Dios, ya Él sabe. Entonces, ¿para qué se habla en lengua? Hay muchos beneficios de hablar en lenguas. Y yo quiero decirles hoy que muchas cosas que hay en la palabra de Dios, los únicos beneficiados somos nosotros, Dios no. Si nosotros cantamos o no cantamos, Dios no deja de ser Dios. Ni es más Dios si cantamos, nada de eso. Y si dejamos de cantar, pues Dios no es menos Dios. Dios sigue siendo Dios, lo mismo que la oración. Realmente somos nosotros los beneficiados. Entonces hay muchas cosas en la palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay unas prohibiciones que Dios las hace y uno cree que es por Él, pero sinceramente es por nosotros. Hay muchos alimentos que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, el cerdo, el conejo, entre muchos animales, Dios les prohibió, pero Dios no da una explicación por qué. Solo la explicación que da el Señor es sobre la sangre. Del resto de animales Dios no da las explicaciones, solamente los prohíbe. ¿Y por qué? ¿Será que uno comiendo cerdo, un conejo, qué va a pasar? O sea, ¿se afecta la relación con Dios? No, lo que pasa es que ellos iban a entrar a 40 años en la vida en el desierto.
y sus defensas iban a bajar. Y estos animales están llenos de bacterias y Dios les quería pues impedir un mal momento. Por eso Dios no quería que ellos comieran carne. Ellos querían comer carne, pero Dios no quería. ¿Por qué? Porque ya su estómago estaba enseñado a una clase de alimentación que era el maná. Y mire que cuando ellos insistieron tanto que Dios les dio carne. Y comieron carne y de una vez hubo un vómito. No fue un castigo de Dios como nosotros a veces lo vemos, sino que eso les cayó mal y fue tanto el vómito que lo hicieron por la boca y por la nariz. Imagínense eso tan feo. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en esa situación de vomitar y que se le venga por la boca y por la nariz. Uno se siente ahogar, por experiencia propia lo digo. Porque a mí me pasó una vez, entonces eso les cayó mal, gracias a Dios. El cuerpo reacciona y hace que lo expulse, porque es un mecanismo de defensa dejado por el Señor. Entonces hay muchas cosas que Dios dejó no por Él, sino por nosotros, y así pasa el hablar en lenguas. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, aquí en este Corintios 14, hace un énfasis entre el hablar en lenguas y el don de profecía. Y entre estos dos dones sopesa más el de profecía porque edifica la iglesia. Pero el versículo 2 nos habla que cuando se habla en lenguas extrañas, uno se edifica a sí mismo. La palabra edifica viene de un griego que significa constructor de casa. Es decir, que cuando usted y yo hablamos en lengua, nuestra casa espiritual se construye, se edifica, como dice Mateo. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, mientras el otro hombre edificó su casa sobre la arena. Porque esa casa, la cual somos nosotros, dice la Biblia, que somos casas espirituales, edificio de Dios, debemos edificarla. Y mire que esto es importante. Entonces, cuando yo hablo en lengua, yo edifico mi casa, yo edifico mi vida espiritual. Entonces, es muy importante que usted y yo hablemos en lengua. Es una manera de crecer. Es decir, que cada vez que usted y yo comenzamos a hablar en lengua, cultivamos el arte de hablar en lengua, comenzamos a crecer espiritualmente. En el mismo capítulo 14, el apóstol Pablo le dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él podía darse ese lujo, ¿no? De que él hablaba en lenguas más que todos. Y si este hombre habló en lenguas, es decir, es muy importante. Y él es un defensor acérrimo de orar en lenguas. Y todo el capítulo 14 nos da una diferencia de cuándo hablar en lenguas y cuándo no hablarlas, pero él se muestra como ejemplo en la forma de hablar en lenguas. El apóstol Pablo era un excelente hablador en lengua. Él hablaba en lenguas. Usted y yo también tenemos que hablar en lenguas, porque esto nos hace crecer espiritualmente, nos alimenta el alma, nos alimenta el espíritu. Me gusta como dice ahí: así mismo se edifica, porque es que los demás no me edifican a mí, yo me tengo que edificar. ¿Y cómo me edifico? Hablando en lenguas. ¿Cómo? Y me gusta sobre todo que significa constructor de casa, es decir, me construyo a mí mismo. Entonces, para recapitular, debo tomar una decisión determinante en mi vida, pues para crecer espiritualmente. Debo practicar, como segundo punto, las disciplinas espirituales. Tercero, debo hablar en lenguas. Mire que Judas 20 me fascina lo que dice ahí. Pero vosotros, amados, dice, edificándoos. Mira que eso es una decisión nuestra. Usted y yo tenemos que edificarnos. Así que no hay que ir a otro a decirle: ore por mí, para crecer espiritualmente. El Señor nos dejó todas las herramientas para hacerlo. Y dice aquí: edificando sobre vuestra santísima fe. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice cómo yo me edifico en la fe. Dice: orando en el Espíritu Santo.
¿Y qué es eso de orar en el Espíritu Santo? Precisamente 1 Corintios 14 dice de que es hablar en lenguas. Cuando usted y yo hablamos en lengua, estamos orando en el Espíritu. Es decir, que cuando oramos en lengua, nosotros nos incrementamos en fe. Hay muchos factores por los cuales usted se incrementa en fe, como el oír la palabra de Dios, pero también hablar en lenguas. Y como cuarto punto, es muy sencillo el cuarto punto para crecer espiritualmente. Es algo irrisorio, pero es cierto. Dice aquí, pensar en las cosas del Espíritu. Quiero que miremos Filipenses 4:8. Dice, por hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire que el Señor nos manda a pensar. Es decir, que yo tengo que pensar en las cosas del Espíritu. La mente es la raíz donde se genera todo, digámoslo así, donde se gestan los pensamientos. Y si un pensamiento se incuba en la mente, pasa al corazón. Y es muy importante esto. Entonces el Señor nos manda a pensar en las cosas del Espíritu, a pensar en eso. Miren lo que dice Proverbios 23:7 y me parece estupendo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, de la forma en que yo piense, eso soy yo. Y es muy importante eso, saber en qué estoy ocupando mis pensamientos. Porque mire que si yo le doy cabida a pensar en lo que no es, a pensar en algo que me va a perjudicar, en algo que desagrada a Dios, pero que a mí me agrada, yo voy a terminar cayendo en eso, porque eso es lo que está ocupando mi mente. Dice la versión LBLA, dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Entonces nosotros debemos pensar en las cosas del Espíritu. Cuando yo pienso en las cosas del Espíritu, entonces comienzo a pensar, a actuar espiritualmente, porque cuando lo que yo pienso me alimenta mi alma, mi ser, mi espíritu, porque estoy alimentando, y es muy importante eso. Entonces yo tengo que pensar, no es tan difícil, ¿no? Entonces por eso la Biblia nos manda a pensar. ¿Sabíamos eso? Dice, meditad en vuestra cama y callad. Cuando la Biblia habla de meditar, habla de pensar. Es decir, que como creyentes tenemos que pensar. Como dice la Biblia, y tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Entonces yo tengo que pensar en las cosas del Espíritu. Así que tenemos que crecer espiritualmente. Pero vuelvo y les reitero, no depende de Dios. No depende de lo mucho que yo ruegue, ni de que alguien ore por mí. Depende de una decisión que debo de tomar. Una decisión que debo hacer. De practicar las disciplinas espirituales. De hablar en lenguas y de pensar en las cosas del Espíritu. Yo quiero invitarle en esta tarde a que oremos. A que oremos para que podamos practicar estos 4 principios que les expuse en esta tarde. Quiero que oremos para que de esa manera podamos crecer espiritualmente y ser ejemplo a los de la familia y a las personas que me conocen. Así que quiero invitarles a que oremos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en este día. Padre amado, porque es nuestro deseo crecer espiritualmente. Señor, nosotros somos dados a descuidar lo espiritual. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, no se sabe si en los últimos días se salvó o no, porque su crecimiento espiritual cayó, porque se puso a adorar imágenes, ídolos en la vejez. Somos frágiles en esta área espiritual, pero sé que somos espirituales. Quiero orar por mí y por los que me escuchan, Señor. Que nos ayude, Dios mío, a hacer estos simples pasos. Ayúdanos a tomar la decisión, a ser personas decisivas, contundentes, contumaces
en decirle no al pecado, no a lo terrenal, como dice Colosenses, no a lo carnal, como dice Gálatas. Que lo carnal y lo espiritual se oponen entre sí, dice Gálatas, para no hacer lo que deseamos. Eso dice la Biblia, Señor. Ayúdanos a amar y a practicar, Señor, las cosas espirituales. El ayuno, las disciplinas espirituales, el ayuno, el orar, el leer, el congregarnos. Pues en estos momentos no podemos, pero escuchar una buena palabra, de hacer el altar familiar. Padre Celestial, ayúdanos a incrementar las lenguas, a hablar en lenguas, a enamorarnos de las lenguas. Que cuando estemos a solas podamos hablar en lenguas, porque eso nos edifica. Y sobre todo también a pensar en las cosas del Espíritu, a pensar, a meditar en ti, Señor, pues cuál es nuestro pensamiento, así seremos nosotros. Yo los bendigo a todos y permite, Señor, que esta palabra edifique su casa, edifique su vida, y que oro para que mis hermanos puedan crecer espiritualmente practicando estos sencillos principios que hemos visto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Para mí fue un placer haber llegado a su casa, haber llegado a su región, a su territorio, al lugar íntimo de su morada. Muchas gracias y Dios les bendiga. Chao, chao.